Damas y caballeros, qué gusto saludarles esta noche. Bienvenidos, como cada semana, a una mesa de análisis político y honrado de contar con tan distinguida presencia de dos periodistas de renombre. Alejandro Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tony, Daniel, qué gusto saludar. Daniel Barquet. Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, caballeros, saludarles. Bueno, pues esta semana hay temas muy importantes que vamos a analizar, que vamos a platicar. Por ejemplo, comenzamos con este que surge desde la Arquidiócesis de Yucatán, que ha emitido nuevas disposiciones para proteger el patrimonio religioso y de alguna forma dicen garantizar también la seguridad durante las celebraciones en los municipios. Entre las medidas más destacadas o más sonada se encuentra la restricción, la prohibición para movilizar, para sacar imágenes religiosas con más de 70 años de antigüedad. De hecho, el obispo Pedro Mena Díaz, integrante de esta comisión de arte sacro, fue quien explicó que estas nuevas normas buscan pues preservar tanto la riqueza material de las imágenes como el fervor del pueblo. Entonces, ya no habrá más peregrinaciones con imágenes católicas. ¿Esto perjudica a la Iglesia Católica? ¿Lo beneficia? Yo creo que ambos, Tony. Hay que ver la postura de qué es lo que ocasiona una imagen. Una imagen es fe, una imagen es credibilidad, creencia. Muchas veces vemos ese fervor religioso de cómo un feligrés está tocando la pierna, está queriendo tocar la tela, el rostro o las manos de una figura. Hay que recordar que arte sacro es todo aquella imagen relativa a lo espiritual, a la fe, a lo religioso. Es por eso que yo creo que desde el punto de vista de preservación es muy importante, Tony. He tenido en mis manos, por ejemplo, en unos reportajes que he trabajado la semana pasada, de casi 450 años de antigüedad. Son estructuras hermosas, muy desgastadas, que ante cualquier intemperie o clima o cualquier accidente se pierde para siempre parte de esa historia de arte sacro que tenemos en Yucatán. Entonces, desde ese punto de vista de protección al patrimonio cultural, se me parece muy adecuado, muy ad hoc. ¿Por qué? Porque estás protegiendo la historia misma de Yucatán. Hemos visto cómo el INAH restaura estos retablos, estas imágenes. Hemos visto cruces descubiertas con muchísimos años de antigüedad que fueron descubiertas, por ejemplo, en Pisté, que fue restaurada, fueron objetos de procesión y párale de contar, ya no puedes tocar. Yo creo que como una analogía estamos hablando de la misma preservación que se hace en la civilización maya, objetos mayas que están en museos que no pueden ser trasladados de otro lado. Hemos visto, por ejemplo, vamos a poner un caso, el Cristo Negro de Sisal, en donde se va en un barco, en una lancha, hay salitre y todo eso representa un riesgo para una imagen de muchísimos años. Cualquier accidente se voltea, bueno, se hace la lancha y esto se pierde para siempre, se pierde para siempre. Entonces, bajo ese sentido, yo sí estoy de acuerdo con la Arquidiócesis de Yucatán. Hay un paliativo que dice, hagan una réplica, se bendice esa réplica, no va a tener el mismo efecto, pero ante los ojos de los feligreses puede tenerlo. Tienen que entender la feligresía que se está protegiendo el patrimonio cultural de Yucatán. Esa sería mi opinión. ¿Difieres? ¿Coincides? Bueno, yo primero que nada quiero hacer una precisión por el 25-26% aproximadamente de los habitantes de Yucatán que no son católicos. Y para ellos pues serán simplemente imágenes. Correcto. Porque este tema no es un tema de religión ni es un tema de fe. Es un tema de preservación histórica. Y si hay que recordar que me parece que la Arquidiócesis de Yucatán se tarda mucho en hacer pública esta medida. Sí entiendo que de repente están los usos y costumbres de la gente, sobre todo en las comunidades de Yucatán, por no aceptar esta situación sobre que les resguarden la imagen que durante años ha sido motivo tanto de fiestas religiosas como también de fiestas paganas o profanas, porque hay que recordar que en Yucatán es el único lugar creo que de todo el mundo donde hay una fiesta, por lo menos en algún lugar de Yucatán, todos los días,
usando a los santos o a las imágenes como pretexto para estas actividades. No, no es un tema de fe, no es un tema de religión, es un tema de memoria histórica. Esto el INAH ya lo había señalado, lo puso por escrito y está por ley desde el 2013. Y sin embargo, como mencionamos, las procesiones en el mar, diferentes procesiones con este tipo de imágenes que fueron realizadas en su momento por verdaderos artistas, pues se pusieron en riesgo. Y yo recuerdo, por ejemplo, en Roma, en la Basílica de San Pedro, la imagen principal de San Pedro no tiene los dedos de los pies. Por el paso de 200 años tal vez de gente queriendo tocar la imagen, queriendo besar la imagen, y esto continuo erosionó una escultura. Entonces imagínense sobre madera, sobre telares. También creo, estoy convencido que la mayoría de las joyas históricas, artísticas del mundo ya tienen réplicas. Lo que se nos exhibe es una réplica. Se hablaba por allá de que la imagen de la Virgen de Guadalupe, entendiéndola como una obra de arte, es una réplica la que se encuentra en la basílica. La original está guardada, como el sudario de Turín, como otras joyas artísticas, históricas de la Iglesia Católica. En general, pues estamos hablando de muchos, en el caso de Yucatán, de muchos retablos. También hay un mercado negro, hay que decirlo, de este tipo de piezas, donde pues a lo mejor para usted que no profesa alguna fe, no representa nada, pero para alguien que sí profesa el gusto por el arte y tiene los recursos para pagarlo, eso puede valer millones de pesos. Y ha ocurrido que se roban las piezas de las iglesias, el saqueo de las iglesias, para luego destinarlo a museos particulares. En fin, yo creo que es un buen tema y creo que la arquidiócesis se tardó mucho en darlo a conocer. No creo que no lo estén aplicando. De hecho, eso llevó por ejemplo, a mejorar el Museo de Arte Sacro de Concal, que si no lo ha ido a visitar, visítelo. Realmente es una joya encontrar este tipo de piezas como valor histórico. Olvídese de la fe, olvídese de la religión. Si además lo profesa, pues bueno, le dará un doble valor. Pero bueno, de entrada yo creo que se tardaron. Qué bueno que esté en uso y hay que ver si no hay alguna respuesta por parte de algunas comunidades. Yo lo que veo, no puedes tener la fe de una feligresía contra el resguardo de un valor histórico. Lo tiene. No valor económico porque es incalculable un precio de una imagen que tiene muchos años de antigüedad y que es un símbolo de fe. Entonces, ¿cómo hacerlo? La gente va a entender que si tú quieres ver al santo, al Cristo, y quieres ver en la iglesia, lo vas a ver todos los días. Que en el momento de la procesión, el día de la fiesta de tu pueblo, no lo vas a ver textual cerca de ti, pues eso ya se interrumpe por cuestión de resguardo patrimonial. Entonces, aquí yo creo que la gente lo va a entender. No creo que hayan cuestiones de interrupción de fiestas por esto. Estamos hablando de que en los 3,500 municipios que hay en el país, en cada municipio hay un santo patrono, hay un día de fiesta al año y en esa fiesta en la mayoría hay reliquias de importancia histórica. Sí, claro. Hay medidas muy claras. No quiere decir tampoco que no se puedan tocar, nada más que van a tener que usar unos guantes o tienen que usar unos guantes que no son de látex, son de algodón. Los que usan los curadores, le llaman, de las exposiciones de arte, tienen que usar este tipo, así como usted ve en las películas que hacen subastas, por ejemplo, de cómo agarran las piezas, las ponen en unas bases especiales, se ponen guantes para poderlas tocar. Es el mismo proceso que va a usar desde un sacerdote de la comunidad más alejada de Yucatán hasta algunos que realizan celebraciones privadas, que también las hay. Entonces van a tener que preservarlo. No le puedes pasar un paño, no le puedes pasar un trapo. Tiene que ser uno de estos plumeros especiales o una brocha de estas que se usan para obras artísticas. Hay otros cuidados. No puedes poner veladora cerca porque el humo, el hollín, puede afectar la imagen, incluso puede quemarla. Somos muy dados a esta situación de incienso, de estoraque. Todo eso no lo puedes tener cerca de una de estas imágenes consideradas con valor histórico. Entonces,
Pues bueno, yo creo que es un proceso que la Iglesia Católica, sobre todo, que es la que practica este tipo de situaciones o la que es propietaria de la mayoría de estas joyas de arte sacro, seguramente tendrá que explicarle a su feligresía, va a ser un proceso largo, para que, pues bueno, la gente tome conciencia. Si hay posibilidad de lluvias, el santo no va a poder salir del nicho porque le cae la lluvia. ¿Cuántas veces hemos visto que para mostrar la fe, incluso bajo lluvia, incluso bajo huracán, sale la imagen a dar procesiones? Y bueno, estamos generándole un daño. Usted dirá, si no tiene fe, es solo una piedra, es solo una madera, es un trozo de madera. Sí, pero véalo con valor histórico. Es una escultura de muchos años que hizo un artista en su época y que cuesta mucho, mucho dinero. Perfecto, pues hacemos una pausa comercial, la primera de esta noche, regresamos con otros temas para analizar. Volvemos. Familia, bienvenidos. Es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Imaginas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes, ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Magda te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Ya estamos de regreso, continuamos con más temas para analizar. Hoy, por supuesto, una fecha muy importante, hoy es el Día del Maestro, el 15 de mayo, y bueno, en Yucatán se está festejando este día, pero finalmente con marchas para pues continuar con estas demandas de mejores temas laborales, mejores temas de salario ante los gobiernos estatal e incluso federal. Los maestros siguen de alguna forma muy inquietos o con una voz muy enérgica exigiendo sus derechos. Así es. Hay que entender una cosa, Tony. En nuestra Constitución, el derecho de nuestras garantías individuales son prácticamente inamovibles. Nos pertenecen a todos. Está el derecho a la libertad, el derecho el de tránsito, derecho de petición, el derecho a expresarse. Los maestros tienen ese derecho, pero aquí hay una cosa, que también vulneran los derechos de otros a tener clase, pero porque las manifestaciones y la petición que realizan perjudican a otros estudiantes. Veíamos manifestaciones en el pasado de maestros de Yucatán que de verdad fueron aplaudidos por la sociedad, porque mientras se manifestaban los maestros en la mañana, eran maestros de la tarde, y cuando era la tarde se manifestaban los maestros del turno matutino. Eso era plausible, era de verdad algo que merecía mereció en términos generales el respeto de los maestros. Pero hoy, si quiero aumento de sueldo, hay que manifestarse. Vemos cierre de calles, vemos también agresiones a edificios públicos, a personas, etcétera. Eso para mí ya no es parte de las garantías individuales y que afecta a un tercero. Y al afectar el derecho de otro, entonces es allí cuando las garantías individuales se contraponen y cada quien tiene que defender lo que es suyo. Es un derecho, sí. El maestro realiza plantones, marchas y toda esta serie de acciones para una estabilidad económica personal. Y está bien, porque los maestros tienen una actividad ejemplar que se le tiene la carga de todo. Si el alumno delinque, es culpa del maestro. Si la persona está en la cárcel, no tuvo una educación y es el maestro. No, aquí la educación es compartida. Papás y maestros son la clave para la educación. Pero mientras más pidan, más acciones y más
fuerza en sus derechos, en su trabajo tienen que realizar. Así que, maestros, yo solamente diría, si van a manifestarse, si se manifestaron, no afecten a terceros. Educación cívica. ¿Qué seríamos sin los maestros? ¿Sí? Realmente la labor social o lo que representa para un entorno social, los maestros, los docentes, la verdad es una actividad muy, muy reconocida que a lo mejor se le ha quedado a deber. Y yo sí entiendo que hay grandes maestros, buenos maestros, y también hay algunos que a lo mejor se equivocaron de profesión y de carrera y que no tendrían que estar ahí. Ellos mismos sufren dando clase. Eh, Aquí el tema es que el magisterio yucateco siempre ha sido un magisterio combativo, pero combativo con causas que de repente eran muy interesantes. No sé si recordarás por ahí 2015, 2016, cuando todos tenían un enemigo común, que era el Bester Gordillo. Y entonces esto llevó a la creación de sindicatos independientes. Imagínate, los maestros yucatecos lograron que se les reconozca como sindicatos independientes, y no estamos hablando de la coordinadora, que siempre ha sido históricamente un organismo de izquierda o contrario a los intereses de gobierno, eh, sino estamos hablando de pequeños sindicatos. Y entonces parecía que los maestros habían ganado esta gran batalla, pero luego estos pequeños sindicatos fueron corrompidos y se entregaron completamente al oficialismo en turno, al grado que, pues bueno, son una carga más que una solución a muchos problemas. Parece que la Secretaría de Educación de este gobierno del Estado está haciendo alguna cosa bien en cuanto a que agarró a estos pequeños sindicatos, muchos de ellos verdaderos lastres y verdaderos zánganos, agarró a los comisionados que estaban ahí sin trabajar y sin aportar nada, y ya los regresó a sus escuelas. Entonces seguramente aquellos que perdieron sus privilegios hoy deben estar muy molestos. Pero si vamos hacia los grandes núcleos que son la CENTE, 33 y 57, vemos que también persisten algunas situaciones. La lucha hoy del magisterio no creo que sea directo contra la Secretaría de Gobierno del Estado de Yucatán, es contra la Secretaría de Educación Pública. Hay algunas cosas que no les cumplieron. En cuanto a lo local, tampoco hay un reconocimiento muy amplio. Por darte una idea, el bono del maestro, a lo mejor usted que no es maestro dirá, ¿y por qué tienen que darle un bono? Bueno, históricamente está incluso establecido por ley este bono. En algunos estados llega hasta 20,000 pesos una vez al año. En el caso de Yucatán rondará los 5,000 y fracción. Quiere decir que los maestros yucatecos no son de los más agraciados en el entorno nacional. Entonces, a lo mejor este tipo de situaciones sí tendrían ellos que ver cómo mejorarlas. Recordaremos también que en el entorno local pues se cruzó lo de la reforma a la ley del ISTEI, y esto metió mucho ruido y afectó a mucha gente porque ya no podías retirarte a determinada edad, sino que tenías que continuar. Ese chip que se encendió de alerta luego no se ha desactivado, y entonces esto es lo que mantiene cierto movimiento magisterial. Creo que hay que estudiar más a fondo el tema del magisterio, porque sí merecen que se les apoyen unas cosas y realmente a quienes no cumplan que se les castigue. La analogía es simple. La violencia no se paga con violencia, no se contradice con violencia, y tampoco la injusticia se combate con injusticia. El derecho a la manifestación es claro, que los maestros marchen por todos lados, que los maestros alcen la voz por lo que creen justo en sus peticiones. Sí, estoy de acuerdo y me sumo, pero que no afecten a los niños. Veíamos a los maestros de Quintana Roo que desde el 26 de febrero estaban en un paro indefinido. ¿Por qué los alumnos? Quien tiene dinero le paga clases particulares, pero quien no estuvo de vacaciones casi mes y medio. Hoy en Quintana Roo los maestros no tienen clase. De los 11 municipios, solo Benito Juárez en Cancún, o sea, donde está Cancún, no están yendo a clase los niños. Los otros 10 iniciaron desde el paro desde desde el martes. Entonces no puede ser que por el derecho de petición vayan a afectar a los niños, o creen que es una medida de presión para que las autoridades les hagan caso. Eso está funcionándoles, Sí. pero es claro de los maestros, allá sí no estoy de acuerdo con ustedes.
He dicho. No, bueno, yo creo que los maestros, los buenos maestros merecen el reconocimiento Eso sí. y los malos maestros hay que empezarlos a identificar. También los hay. Por fortuna no son muchos. Insisto, ¿qué seríamos de nosotros sin maestros? A lo mejor sí nos podemos mofar, lo hacía Cholo, el gran Cholo lo hacía. Tenía un monólogo que decía algo así: maestro, tú que descansas 52 sábados y 52 domingos al año. Maestro, tú que tienes vacaciones de julio y agosto. Maestro, tú que descansas 15 días de Semana Santa. Maestro, tú que tienes tus permisos para faltar a clase. Maestro, y al final decía: y maestro, tú que celebras un día y ese día es el día del maestro, no hay clase. ¡Felicidades! Y así se reía Cholo de los maestros. Y los maestros iban en gran cantidad a ver las tandas de Cholo. La realidad es que, insisto, hay muy buenos maestros. Empecemos a identificar a los malos maestros. Correcto. Pausa, volvemos con otro tema para platicar esta noche. Ya de regreso, continuamos con estas mesas de análisis. Esta semana llegaron ya a Yucatán 3.6 millones de boletas para esta elección para votar por magistrados del Poder Judicial en Yucatán y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En medio de este operativo a cargo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, es como llegaron a Yucatán, como le comento, 3.656.500 boletas electorales que se van a utilizar en estos próximos comicios locales, nacionales, de magistrados del Poder Judicial del Estado, del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo proceso, vale la pena destacar, es organizado por el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Eh, Mucho esfuerzo para una elección judicial que yo creo que ya está condenada a tener una muy poca participación. Dani, ¿quieres comenzar con el tema? Bueno, es que a lo mejor no soy la mejor persona para opinar de este tema. Yo sigo pensando que es un relajo, que es una farsa, que está muy mal planeado, que si usted no tiene nada que hacer el domingo 1 de junio, acuda a divertirse un poco, porque no sé si en estos momentos qué porcentajes estarán entendiendo que es un tribunal de circuito, que es un colegiado, todo esto. Le van a entregar unas hojas y usted va a ver unos nombres que la mayoría no conoce. A lo mejor nos vamos por el regionalismo y diremos: ¿dónde están los yucatecos? Y nos vamos por los yucatecos, aunque tampoco los conozcamos. Aquí el asunto es que todo parte de que los jueces se volvieron el villano favorito de este país. Se lo ganaron a pulso, también hay que decirlo. Se lo ganaron a pulso, pero la solución que nos están presentando no parece la mejor opción, porque además varios de esos que nos parecían innombrables van a estar repitiendo en la boleta con altas posibilidades de quedarse. ¿Por qué? Porque las grandes franquicias de este país, que son los partidos políticos, ya operaron. Si usted, que va a ser candidato, no tiene detrás de sí la estructura de un partido político, no va a tener votos. Y si no va a tener votos, no va a alcanzar los porcentajes. ¿Quiénes sí lo van a tener? Pues chécate quiénes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación van a repetir. Van a repetir seguramente porque tienen toda la estructura de un partido. Entonces va a ser muy complicado para alguien desconocido. Y luego, si no vamos a votar, van a decir: por tu culpa que no fuiste. Yo creo que va a ir menos del 20%, ese es mi pronóstico. Va a ser una de las abstenciones más grandes en la historia de este país. Ese es mi pronóstico, ojalá me equivoque. Y después los que votan también van a ser cómplices de esta situación, porque vamos a estar encumbrando gente que luego no las vamos a poder mover de allá. Y que además está visto
están al servicio de los institutos políticos, tanto del PRI como del PAN, como de Morena, como de MC. Hay todos, ya están etiquetados. Entonces, esa es mi humilde opinión. No soy la mejor persona para opinar de este proceso y por lo tanto yo creo que es una farsa como muchas de las que nos están vendiendo en este país. Una elección muy cara, además. Sí, sí, y no quisiera tener una bolita de cristal y decir esto va a pasar, pero lo que estoy viendo, y como tú dices, ojalá que no ocurra, el gran ganador aquí va a ser el abstencionismo y la ignorancia. ¿Por qué? Todos sabemos que es un presidente de la República, un gobernador, un presidente municipal, y muy a grandes modos, tal vez los regidores tengamos un poquito de ignorancia para mucha gente. Pero en el caso del Poder Judicial, la gran mayoría de la gente no sabe qué es un tribunal de disciplina, qué es un tribunal de circuito, qué es un colegiado o qué es un tribunal o una Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Eso. 2. Cuando nosotros nos enfrentemos a una elección, ¿a quién vamos a votar? La gente en Yucatán sí se ha destacado por una participación cívica histórica. En el caso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el caso de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en el caso del gobernador Mauricio Vila y sobre todo en el caso del gobernador Joaquín Díaz Mena, que Yucatán se volcó a las urnas para ser un ejemplo nacional. Eso es lo que me da un ánimo de decir que, bueno, ojalá se venza al abstencionismo. Pero hay madres de familia que cuando vayan a votar, ¿qué va a pasar? Cuando vean las elecciones, y yo les puedo apostar que muchas madres de familia no saben ni siquiera dónde está el Tribunal Superior de Justicia. Un nombre nada más de un solo juez, no lo van a saber. Cuando vayamos, tal vez, como he dicho antes, si en algún momento hay un juez con el nombre de uno de los hijos, pues ese va a ser mi favorito y por él voy a votar. Entonces se va a votar por un nombre y no por una capacidad intelectual o de actuación en un futuro juzgado de cualquier índole y de cualquier ámbito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mucha ignorancia y ojalá no haya ese abstencionismo. Hay un dato que se me hace contundente. Solo 6 de cada 100 habitantes en este país ha tenido algún trato directo alguna vez con un miembro del Poder Judicial, principalmente juzgadores de primer nivel. A Suprema Corte, ¿cuántos llegan? ¿Cuántos casos se ventilan? ¿Cuántas veces ha tratado usted con un magistrado de la Suprema Corte? Nosotros porque tenemos la oportunidad de hacerles entrevistas cuando hacen giras, sobre todo ahora que necesitan el voto, y es que los vemos más seguido. Pero la realidad es que para nosotros los simples mortales, y si usted además no es de aquellos que tiene la mala costumbre de cometer algún delito por allá de vez en cuando, pues como para qué va a estar frente a la Suprema o ante el mismísimo Poder Judicial. Entonces hoy están pagando ese precio, nadie los conoce. Entonces nadie los conoce, ¿qué va a pasar? Vamos a tener autoridades desconocidas. ¿Al servicio de quién? No lo sabemos. ¿Qué trayectoria tienen? No lo sabemos. ¿Cómo se parece su cara? Por eso no hay fotos, porque no importa poner fotos en la elección. Supuestamente por ley, todas las elecciones en este país deben traer por lo menos un logotipo o algo que te deje. Aquí no hay nada de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente la gente no va a ir. Y ojalá me equivoque. Bueno, hacemos una pausa comercial, volvemos con otro tema para platicar. Familia, bienvenidos. Es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Ginas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes. Ay, ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo.
No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Estamos de regreso. Vamos a cerrar esta noche con otro tema importante. Le platico, esta semana el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán presentó la campaña Con la seguridad de Yucatán no se juega, cuyo propósito, comentaban, es pues generar esta conciencia ciudadana sobre la importancia de verificar la veracidad de la información antes de compartir en las redes sociales, especialmente en temas relacionados con la seguridad pública. Y advierten que esta propagación de noticias, llamemos falsas, pueden incluso provocar pánico, confusión o afectar negativamente la opinión pública. El tema es que, pues para informar de alguna forma noticias falsas es porque tal vez las autoridades no están informando. Dani, ¿tú qué opinas? Bueno, yo para empezar, este es un llamado para don Hermilo Blanco del Villar, presidente en estos momentos del Consejo Coordinador Empresarial. Él representa a Coparmex. Están haciendo las cosas mal. Es un llamado a la sociedad a evitar las fake news e identificar el periodismo falso, pero hace un llamado sin tener a los periodistas en la mesa. Entonces volvemos a lo mismo. Los empresarios son los buenos, los periodistas son los malos y en medio la pobre sociedad. Ok, ese es el storytelling, el cuentecito que están presentando. Yo creo que así como hay medios socialmente responsables, hay algunos que no sabemos ni quién escribe ahí. Y te los digo, un servidor que tiene 36 años de participar dentro de esta actividad y me jacto de conocer a la mayoría de los actores dentro de lo que es la actividad periodística. Las redes sociales han venido a ser un parteaguas en esta actividad y entonces digamos que la vieja escuela, los old school, se han ido rezagando. Sí, pero aún en los jóvenes hay que entender que el periodismo tiene algunas reglas. No es posible que se nos acuse de generar fake news sin siquiera aceptar saber quiénes somos. Si no existe un padrón de medios donde sepamos quiénes son los periodistas, cómo se llama esta página, quién escribe en ella, quién es el editor responsable, porque también hay que entender, todo gran poder te da una gran responsabilidad, pero también te da obligaciones. Entonces, si escribimos mal podemos ser demandados. Si creamos noticias o no tenemos alguna evidencia o algún sujeto de prueba, pues nos podemos tener problemas. Eso lo sabemos los que ejercemos lo más socialmente responsable posible. El Consejo Coordinador agarra y dice, sí, nadie se mete con la seguridad. El tema es la percepción de inseguridad que se ha generado a través de redes sociales dolosas. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? ¿Van a invertir en fortalecer la policía cibernética? No dijeron, ahí va la lana. ¿Van a invertir en cursos de capacitación para que las nuevas generaciones de periodistas no cometan esos errores? Tampoco lo dijeron. Una serie de cosas, ni siquiera se han reunido con los periodistas. Alguien en un escritorio les hizo el planteamiento y ellos se lanzan a hacerlo. Yo creo que hay que dialogar, señor Blanco del Villar, a todos los presidentes de Cámara. Creo que hay que sentarse y platicar con la gente que usted está acusando, que son los periodistas. Alejandro. Sí, el decir y el exhortar me queda claro que no está mal. Eso es lo que hizo el Consejo Coordinador Empresarial y al decir que la fake news y las noticias falsas sí perjudican a un Estado y a una sociedad, la respuesta es sí, 100%. Yo a lo que voy es de que, ¿cómo saber que un medio es responsable? O sea, ese tipo de información, hoy a la mano, vemos cómo cualquier persona en sus redes sociales da a conocer una información. Esa información puede estar plagada de errores, pero se convierte en un hecho creíble por parte de una sociedad que muchas veces no sabe leer una información. Muchas veces nosotros los periodistas o los que hacemos el periodismo no tenemos esa información, podemos especular y está mal, pero esto es un error porque la autoridad no da la información debida para esclarecer un hecho. Por eso decías en el principio y la pregunta, si no hay una información, ¿qué hacer?
Entonces, ahí es cuando los medios responsables podemos utilizar técnicas para dar una información sin caer en la falsedad. Lo peligroso es que si hemos visto en algunos medios un ahorcado, por ejemplo, no sé si recuerdan, un ahorcado en el periférico. La autoridad inmediatamente creó ya sus propios banners y rechazando esta información, pero creó temor, creó incertidumbre en la sociedad. ¿Qué es lo que pasó con el caso del güero en Tequip? Fue linchado y quemado vivo. Nunca lo dicen. Para nosotros eso creó una incertidumbre que se generalizó a nivel internacional. El muchacho ya había muerto, al parecer, pero no lo dice la autoridad y empiezan especulaciones, qué pasó, cómo estuvo, y hasta las 2, 3, 4, 5 horas de los hechos, la autoridad da a conocer parte de lo que sucedió. Entonces, aquí hay una corresponsabilidad no solamente de los empresarios, también de la autoridad, de los medios y de la propia sociedad en no caer en ese tipo de falta de información o realizar una información falsa. Así que el exhorto yo creo que es para todos. Ven, sí, digo, lo hemos dicho hasta el cansancio, en comunicación no hay vacíos. Si tú no como autoridad no comunicas, se va a llenar de rumores, se va a llenar de ruido. Esas 2 horas que tardan en decir qué es lo que pasó, Una bolita la gente ya está hablando, ya está señalando, dando versiones y hasta culpando a la gente. Ya sentenció el tribunal de Facebook, es realmente implacable. En 2 minutos puede ya tirar sentencia, aunque no hayan sido así los hechos. La gente, desafortunadamente, afortunadamente está más informada con el celular. Desafortunadamente no hay manera de verificar al instante si esa información es real. Y sobre todo hay que decirlo, en las campañas políticas se crean cualquier cantidad de falsos medios de comunicación. Por allá había un reporte de Gobernación que para la elección de 2021 en Mérida, en Yucatán en general, contaron más de 2.600 autodenominados medios de comunicación. Perdón, ¿cuántos somos si no somos las Naciones Unidas? Cuando vamos a las ruedas de prensa somos los mismos. Entonces, ¿qué son? Son gente sentada en su escritorio y decir, que el tal partido, ¿qué me conviene? Yo soy de este lado y contrarios. ¿A quién vamos a perjudicar? Sí, la seguridad. Saidén, y lo hicieron con Ivonne, y lo hicieron con Rolando, y lo hicieron con Vila. Hoy Saidén es miembro del gabinete de Huacho Díaz Mena, pero todo este arrastre hoy le está pegando a la percepción de inseguridad en Yucatán. No es que Yucatán dejara de ser seguro, Yucatán es seguro. Eso dicen los números de la propia Secretaría de Gobernación, de la Presidencia de la República, de la Fiscalía General de la República. Lo que estamos fallando es en la percepción de inseguridad. ¿Por qué? Porque generan todas estas noticias falsas y al no haber una respuesta contundente de las autoridades, se hace toda una especulación. Perfecto. Cerramos comentario final, Alejandro. Pues yo creo que es un deber ciudadano acudir el 1 de junio. Trate de informarse de lo que va a suceder, a quiénes se van a elegir. Por eso digo, trate. Esa sería como una invitación al voto. 2, las reliquias, el derecho patrimonial, el culto religioso que se protege, no está contradiciendo a la fe religiosa. Simplemente es la protección de los bienes materiales. Y ya, por último, pues en torno a esto, el exhorto a las fake news, pues tratar también de que en la medida de lo posible los que somos periodistas tratemos de dar la veracidad de los hechos. Daniel Vargas. Coincido plenamente con Alejandro en el tema de las imágenes religiosas. Por favor, no se pelee usted con su párroco, él no tiene la culpa. Son reglas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay que acatarlas si usted quiere que esa imagen dure mucho más. En el caso de las fake news, pues un llamado, reitero el llamado al presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Si hablamos de periodismo falso, bueno, hay que sentarse con los periodistas para preguntar qué es lo que está pasando, no solo decir las cosas desde un escritorio. Y también en el caso de la votación, insisto, no soy la mejor persona para hablar del tema. Creo que sigo pensando que es una farsa. Iré a votar porque luego no digan que como no fuiste, tú tienes la culpa. O eres uno de los culpables en este país. Van a ser más del 80% de culpables porque no van a ir a votar, insisto, ojalá me equivoque,
Pero pues bueno, vamos a hacer un ejercicio democrático que hay que acudir, hay que vivirlo para poder después platicar de él. Aquí les platicaremos. Perfecto. Alejandro Sánchez, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Daniel Barquet, un honor. Muy buenas noches. A usted, por supuesto, gracias por estar presente en cada sintonía de este espacio informativo. Gracias. La próxima semana, una nueva cita. Hasta entonces.